En Mateo 13:14, el Señor Jesús dice unas palabras muy interesantes. Dice así: en ellos se cumplirá la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han cerrado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. En ese mismo mood vamos a leer lo que dice el día de hoy, este viernes 9, el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 9. Así que si tienes por ahí tu Biblia a la mano, por favor lee conmigo. Y la palabra dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Jepsibá. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías su padre había destruido. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de Aserá, como había hecho Acab, rey de Israel. Además adoró y rindió a todos los astros del cielo. Y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los 2 atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio, practicó la invocación de espíritus y la adivinación, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos ante los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó una imagen de Aserá en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a arrojar a los israelitas de la tierra que di a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que he ordenado y todas las enseñanzas que les dio mi siervo Moisés. Pero ellos no hicieron caso, por el contrario, Manasés los llevó a actuar con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Y bueno, como seguimos viendo en este libro, hemos hablado que hubieron reyes buenos dentro del promedio, vaya. Pero hubieron reyes muy malos, reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y en ese texto habla de 2 reyes. En primer lugar, su padre Ezequías, que dice que él había derribado todas las imágenes de Aserá, había derribado los templos paganos, se había deshecho de las imágenes de Aserá. Y lo que hemos estado viendo es que de alguna manera fue de entre los mejores reyes que tuvo Israel después de David, Salomón. Él es una buena vista de cómo hubiera sido un buen rey, o cómo era un buen rey de Israel. Dentro de lo que entra, era alguien que trató de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Pero también en este mismo texto tenemos a Acab, del cual ya hemos hablado muchísimo. Fue aquel que introdujo hechicería, introdujo idolatría, apoyó a los sacerdotes paganos, estableció el culto a Baal, casi como la religión oficial del país. Y el texto también nos habla que sus hechos fueron incluso peores que las mismas naciones de las cuales el Señor había derrotado ante los ojos de los israelitas. O sea, era peor. Imagínate qué tan peor fue Manasés, que el mismo texto nos dice que fueron peor que aquellas naciones paganas e idólatras. Entonces, Manasés viene siendo de los últimos reyes. Y él conoce el pasado de Israel. Él conoce a lo bueno y lo malo que había pasado. Él conoce las situaciones y las cosas que habían sucedido. Entonces, para él hubiera sido bueno. Pues bueno, vi que le fue bien a David, vi que le fue bien a mi padre Ezequías, vi que Jehú trató de hacer cosas buenas. Entonces, pues sigamos por esa línea. Pero ¿por qué no pasó eso? ¿Por qué no pasó eso? ¿Y por qué en vez de seguir esos buenos ejemplos, siguieron los malos ejemplos como el de Acab y como incluso lo que el mismo texto nos dice, las naciones paganas? ¿Por qué si Manasés había visto quién era Dios, había visto
lo bueno y lo fiel que era su pacto y lo fiel que era su pueblo, cuánto lo amaba, ¿por qué decidió hacer lo malo? Y me quedo pensando, sabes, muchas veces tú y yo no somos tan diferentes que Manasés. Y quiero recordar lo que habla al principio del texto que dice Jesús. Por mucho que oigan no entenderán, y por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y por eso es que sus ojos se han cerrado y sus oídos también se han cerrado por completo. Porque si no, nosotros oiríamos y veríamos y entenderíamos con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces este texto lo que nos está diciendo que el problema de todo el asunto no es que Manasés no hubiera visto lo bueno o no hubiera visto lo malo. Es que él no hubiera escuchado lo bueno o lo malo. El problema radicaba aquí en el corazón. Lo que había en el corazón de Manasés. ¿Qué era lo que había en el corazón de Manasés? Porque al final del día, de ahí del corazón nos dice la Biblia, es que emana todo. Por eso la misma Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso también la misma Biblia nos dice, cree en el Señor Jesús con todo tu corazón. Entonces, ¿por qué de ahí mana absolutamente todo? Y aquí es donde nos encontramos con Manasés. ¿Qué había en su corazón que no siguió lo que había hecho Ezequías o lo que había hecho David, sino lo que hizo Acab y lo que hicieron esas naciones paganas? Y si tú lees a detalle te darás cuenta que eran cosas muy gruesas. Sacrificó a su propio hijo, introdujo a los astros, invocar a los astros, la adoración. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué cosas malvadas no has hecho tú o no he hecho yo? A pesar de que hemos visto y a pesar de que hemos oído el Evangelio. Si soy honesto y real contigo y puedo hacer una pregunta a mí mismo, ¿qué cosa perversa hice esta semana? ¿Qué cosa perversa hice la semana pasada? A pesar de jactarme que he escuchado la palabra de Dios, a pesar de jactarme que me he encontrado con Cristo Jesús y que tengo una comunión con Cristo Jesús. Porque al final del día no se trata de lo que veo o lo que escucho, sino lo que hay en mi corazón. Y es por eso que nosotros, es por eso que tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días, porque, ¿sabes? Somos más malos de lo que creemos. Somos más malos de lo que tú y yo pensamos. Es por eso que nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos venir todos los días a Él. Necesitamos que todos los días Él vaya transformando nuestra vida. Necesitamos que Él todos los días vaya transformando nuestro entendimiento. Necesitamos que todos los días Él vaya transformando nuestro corazón. Porque cuando Él empieza una renovación en nuestra vida, entonces hay sanidad. Entonces hay conversión, entonces hay regeneración y todo se transforma absolutamente. Entonces aquí es lo que termino con esto. Si tú te contestaras qué fue lo perverso que hiciste esta semana o qué fue lo perverso que hiciste la semana pasada, entonces recordarías y tendrías en mente siempre la cruz. Y te darías cuenta qué tanto necesitas la cruz. Porque no somos mejores que Manasés. Podemos llegar a hacer las cosas perversas. Probablemente no quemas a tu hijo ante un ritual o lo ofreces como sacrificio. Pero, ¿qué tan corrupto eres dando mordidas? No lo sé. ¿Qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? Probablemente no eres tan bueno, no eres mejor que Manasés. Y termino orando. Porque el Evangelio sea cada vez más real y más palpable en nuestra vida. Que Él pueda seguir transformando nuestros corazones y que nuestros ojos puedan ser abiertos al Evangelio y que nuestros oídos puedan ser abiertos al Evangelio, pero que nuestro corazón pueda ser transformado día a día mientras contemplamos a Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento que tú nos das para ser confrontados con tu palabra, ser confrontados a través de la Biblia, Señor. Y nos haces darnos cuenta, Padre, que nuestro corazón es perverso a pesar de lo que hemos visto, a pesar de lo que hemos oído, Señor. Nuestro corazón no ha tenido un cambio real, probablemente, no ha sido transformado.
Señor, te pido por el corazón de cada uno de los que estamos viendo, Señor, oyendo este devocional. Que pueda ser transformado, Señor, y que podamos verte a ti, Señor. Que podamos ser transformados a tu imagen, Padre, que tanto lo necesitamos. Te ponemos este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para un siguiente devocional.